Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Para hoy tenemos el tema Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en Antioquia durante el año 2012. La expositora es la doctora Gladys Adriana Vélez Álvarez, ella es ginecostetra y va a estar respondiendo el tema durante unos 45-50 minutos. Durante este tiempo no van a realizar preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor apúntela, porque finalizado el tema vamos a abrir el espacio de preguntas. ¿Cómo van a realizar ustedes las preguntas? Muy fácil, las van a escribir en el área de chat y la doctora las va a ir leyendo una a una y les va a ir tratando de dar solución. Estamos grabando para que nos quede un soporte documental de esta actividad y para que luego ustedes también puedan mirar esta teleconferencia en otro horario o la puedan recomendar. Finalizado el espacio de la presentación, el espacio de las preguntas, vamos a colocar en el área de chat un enlace para que ustedes registren su participación en un formulario. Este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Sean todos bienvenidos. Los dejo con la doctora Gladys Adriana Vélez. Muy buenas tardes para todos. Vamos a compartir con ustedes en esta tarde los resultados del proceso de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna en el departamento de Antioquia. Trabajo que se realizó mediante los contratos interadministrativos, los números que ustedes ven ahí, entre la Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia, Centro NACER. Quiero hacer esta introducción sobre el número de nacimientos que ocurrieron en el departamento en 2012. Tuvimos 75.803 nacimientos de niños, hijos de madres residentes en el departamento, de los cuales fueron atendidos por médico general 75.170, por enfermero 61, auxiliar de enfermería 108. Y por partera o empírico fueron atendidos 453 partos. Es decir, menos del 1% de los partos en el departamento fueron atendidos por una persona empírica o una partera empírica. La mayoría de estas mamás, entonces, están en sus casas, pudiendo cuidar de sus niños, gracias al trabajo que cada uno de ustedes realiza en los municipios, en San Carlos, en Puerto de Río, en Uramita, todos los municipios del departamento de Antioquia. Tenemos que hablar de las muertes maternas y analizarlas porque son un evento de trascendental importancia en salud pública, son un marcador de la calidad de los servicios obstétricos. Pero quería resaltar que la mayoría de estos nacimientos que ocurrieron en el departamento, entonces, tuvieron como producto una madre que está en su casa pudiendo cuidar de su bebé. Vamos a hacer un recuento muy rápido sobre el tema de búsqueda y reporte de los casos. Este cuadro resume la clasificación de muerte materna, que creo que la mayoría de ustedes conocen. Simplemente quería mostrarlo para que nos pongamos de acuerdo en los términos. Cuando ocurre la muerte de una mujer durante el embarazo o en los 42 días o hasta el año determinado del evento obstétrico, la muerte puede estar relacionada o no con ese evento obstétrico. Y a partir de ahí es que se clasifica entonces las muertes maternas. Llamamos muertes relacionadas con el embarazo toda la muerte que ocurre durante el embarazo o hasta los 41 días, independientemente de que esté o no relacionada
con la gestación. Cuando el embarazo y la muerte materna están relacionados, entonces vamos a hablar de una muerte materna que puede ser una muerte materna directa, cuando la causa está directamente relacionada o es una enfermedad exclusiva de la gestación, o indirecta, cuando es una enfermedad preexistente o que se desarrolló en el curso del embarazo, pero que no es exclusiva del estado de embarazo. Las muertes que ocurren durante el embarazo y los 42 días posparto y no están relacionadas con el embarazo, en la CIE 9 tenían el nombre de fortuitas o incidentales. En la CIE 10 realmente no tienen un nombre claramente definido. Del día 43 o hasta los 365 días posparto, estas muertes de mujeres que tuvieron un antecedente obstétrico no tienen un término definido. Sin embargo, si la muerte que ocurre al año de terminación del embarazo del evento obstétrico tiene relación con el embarazo, hablamos de una muerte materna tardía. Y cuando el embarazo y la muerte no están relacionados, igualmente la CIE 10 no tiene un término en este momento específico para esas muertes. La razón de mortalidad materna se sigue calculando teniendo en cuenta únicamente las muertes maternas, es decir, no se tienen en cuenta las muertes maternas tardías, ni tampoco los suicidios que estamos vigilando en este momento. En el numerador vamos a tener el número de muertes maternas según el lugar de residencia. El denominador es el total de nacidos vivos en esa población en el periodo de tiempo evaluado y la constante es 100.000. Durante el año 2012, el 81% de los municipios hicieron un reporte adecuado de la búsqueda activa institucional de las muertes de mujeres de 10 a 54 años. Sin embargo, ustedes pueden observar que tuvimos una caída importante en el último mes. Bajamos la guardia en diciembre y solamente 36 municipios reportaron para ese mes la baja. De las muertes identificadas en esta búsqueda activa, para el año 2011 tuvimos un total de 412 muertes y en el año 2012 486 muertes de mujeres de 10 a 54 años. ¿Cómo fue la clasificación? Ustedes lo pueden ver en el cuadro. Tuvimos 29 muertes maternas, 10 muertes maternas tardías, 7 muertes relacionadas con el embarazo, 3 muertes relacionadas con el embarazo en el último año, o sea, muertes maternas de mujeres que tuvieron un evento obstétrico, pero que la causa no estuvo directamente relacionada con el embarazo. 242 muertes se descartaron como relacionadas con el embarazo. Y yo quería resaltar este número, 195 casos, que corresponde al 40%, no pudimos determinar si la mujer había o no tenido un antecedente obstétrico. Yo quería, y lo puse acá con rojo, porque ustedes saben que estamos en este momento iniciando el proceso de implementación de la vigilancia de la mortalidad materna con un sistema basado en la web que parte de los registros que nosotros diligenciamos en el RUAF. Entonces, el archivo plano que genera el RUAF es el que vamos a cargar en nuestra plataforma de mortalidad materna. Y si no están diligenciadas esas variables del capítulo 3 que identifican el antecedente obstétrico de la mujer, la plataforma les va a sacar insistentemente una alarma diciendo que es un caso dudoso y que ustedes tienen que proceder a descartar si efectivamente existió o no el antecedente del embarazo
en los 42 días o en el año previo al fallecimiento de la mujer. En esta diapositiva quiero mostrar la concordancia de las fuentes de información entre tanto la muerte materna como en la muerte tardía. Para la muerte materna tuvimos en el año 2011 un porcentaje de concordancia, es decir, del 95%, es decir, de 40 defunciones del año 2011, 38 estuvieron reportadas tanto en el CIVIGILA como en la base de datos de defunciones. Para el año 2012, este porcentaje descendió al 91.6% y tuvimos en ambas fuentes, es decir, base de datos de defunción y CIVIGILA, solo 33 casos. Para las muertes maternas tardías, miren ustedes que la concordancia es mucho menor, es decir, todavía no hemos adquirido de manera suficiente la disciplina de reportar en el CIVIGILA las muertes maternas tardías. Miren, por ejemplo, como en 2011, en base de datos de defunciones tuvimos 7 muertes maternas tardías y en el CIVIGILA solo se reportaron 2. En el año 2012, esto mejoró un poquitico, tuvimos 6 en la base, 6 de defunciones en CIVIGILA, perdón, en la base de funciones, 5 en CIVIGILA y 4 en ambas fuentes para un 66%. Entremos de lleno ahora a los resultados. La primera pregunta que realizamos en todo proceso de vigilancia es la caracterización de cuántos eventos tuvimos y quiénes fueron. Esta gráfica les muestra el número de casos, número absoluto de casos de mortalidad materna en Antioquia en el periodo del 2004 al 2012. La mayoría de datos se los voy a mostrar comparativos para que ustedes puedan ver la tendencia en el tiempo, los cambios que hemos tenido. Miren cómo en el periodo 2004-2006 el departamento tenía un promedio de 60 muertes maternas al año. Logramos una disminución importante para el año 2007, donde tuvimos 39 muertes, pero hemos estado ahí prácticamente atrancados en un promedio de 40 muertes al año. La cifra más baja fue en el año 2010, donde se tuvieron 35 muertes maternas. Este es entonces el primer reto que se plantea con estos resultados que les muestro en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer para que volvamos a movernos de esta cifra que se muestra pues resistente al cambio? Esta gráfica está un poquito atacada, pero les voy a explicar paso por paso. Esta es la tendencia de la razón de mortalidad materna en el departamento y según el área de residencia. Como les comenté en las primeras diapositivas, la razón de mortalidad nos dice el número de muertes maternas dividido por el número de nacimientos que tuvimos en el departamento año por año y lo multiplicamos por 100.000. Esto con el fin de que esa cifra sea comparativa pues con las diferentes regiones del país y la cifra del país con otros países del mundo. En verde tenemos la razón de mortalidad materna del departamento de Antioquia. Entonces ustedes ven que notamos igualmente la caída en el año 2007. Teníamos una razón de mortalidad de 60 por 100.000 nacidos vivos. Teníamos 60 muertes y en ese momento los nacimientos en el departamento eran alrededor de 90.000, por eso la cifra es muy similar. Logramos una disminución importante entonces en el 2007 a una cifra de 42 por 100.000 nacidos vivos, pero como ya les insistí ahorita, esa cifra se mantiene constante. Señalo estas cifras en rojo, 42,2 del año 2007, 42,9 del 2008 y 44,8 del 2010, porque esos 3 años el departamento logra estar entonces
por debajo de la cifra propuesta para Colombia los objetivos de desarrollo del milenio. La cifra de Colombia para el año 2015 es de 45 por 100.000 nacidos vivos. Entonces, en esos 3 años, el departamento logró cumplir la meta de desarrollo del milenio. Sin embargo, esa cifra, digamos que no nos puede dejar tranquilos. Tenemos vecinos muy cercanos nuestros acá en Latinoamérica, como Chile, que en 2009 tenía ya una razón de mortalidad de 19.7 por 100.000. Es decir, un país que está cercano no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista del desarrollo que podemos tener. Entonces, es posible pensar en una cifra como esta para el departamento. El segundo aspecto en el que quería hacer énfasis con la diapositiva es la brecha entre las mujeres que residen en la zona rural. Entonces, ustedes ven la razón de mortalidad materna para las mujeres que residen en área rural, está pintada en morado, y en naranja la razón de mortalidad para las mujeres que residen en el área urbana. Miren que el cambio en la razón de mortalidad de las mujeres que residen en el área urbana no ha sido tan significativo. O sea, el cambio ha sido fundamentalmente para las mujeres que residen en la zona rural, donde logramos una reducción de la razón de mortalidad de 109 a 61,5 en el año 2007, disminuyendo esta brecha, que es uno de los objetivos más importantes de todos los procesos de los sistemas de salud, porque tienen que buscar disminuir estas inequidades, que son diferencias injustas injustas y que no se pueden permitir entre los diferentes grupos poblacionales. Entonces, la reducción en la razón del departamento ha sido fundamentalmente en este periodo debido a la reducción de la mortalidad en las mujeres del área rural. Acá tuvimos un aumento y en el año 2011 es donde más cerca están, más reducida está esa brecha, pero desafortunadamente en el año 2012 volvemos a tener un aumento de esa mortalidad en las mujeres que residen en el área rural, siendo casi 3 veces la razón de mortalidad de las mujeres del área rural la de las que residen en área urbana. ¿Quiénes son las mujeres que se están muriendo? Entonces tenemos acá el número y porcentaje de muertes maternas por grupo de edad. La gráfica lo presenta para todo el periodo 2004-2012 porque es más consistente ver el comportamiento cuando son números tan pequeños de periodos más largos. Como pueden ver ustedes en la gráfica, la mayoría de las mujeres están en el grupo de edad de 20 a 34, lo cual es lo esperable, es el periodo de la edad reproductiva. 57.5% de las mujeres están en esta edad. Tenemos un 15% de mujeres de 35 a 39, 17 adolescentes, y menos del 10% de las muertes maternas corresponden a mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, más importante que la distribución, nuevamente, es mirar la razón de mortalidad, es decir, tomar el número de muertes maternas que ocurren en este grupo de edad y lo dividimos por el número de nacidos vivos que tuvieron las mujeres de ese grupo de edad en el periodo que estamos estudiando. La razón de mortalidad nos habla del riesgo, de la probabilidad de morirse que tiene una mujer en cada uno de estos grupos de edad, de morirse en un evento de gestación en el departamento de Antioquia. Acá la gráfica entonces muestra la razón de mortalidad materna por grupo de edad para los años 2012 en morado, en verdecito para el periodo 2004-2012. Miren cómo el grupo de 20 a 34, si bien es el grupo que aporta el mayor número de muertes, tiene una razón de mortalidad que es de 71 por 100.000 nacidos vivos para el año 2012 y 52 para todo el periodo.
y es una razón de mortalidad que es inferior a las mujeres de 35 a 39 y las mujeres que tienen un riesgo mayor de morirse en el embarazo o posparto en el departamento de Antioquia son definitivamente las mujeres mayores de 40 años. Digamos que esto pues no es un hallazgo extraordinario, está descrito, ustedes lo leen siempre cuando estamos definiendo los criterios de riesgo, cómo la edad se convierte en un factor de riesgo, pero hay un asunto interesante y miren cómo las adolescentes en el departamento tienen un comportamiento distinto a lo que está descrito en otros sitios, y las adolescentes en el departamento son el grupo de riesgo que tiene, el grupo que tiene el menor riesgo eh, comparado con los demás grupos etarios. Si tenemos en cuenta entonces que las mujeres mayores de 40 años son las que tienen la razón de mortalidad materna más alta, y adicionalmente por la entrevista logramos identificar que el 50% de ellas fallecieron como consecuencia de un embarazo que no estaban planeado y el 50% tenían más de 4 gestaciones previas. Podemos deducir la importancia que tiene la planificación familiar en nuestro departamento para la reducción de la mortalidad. Yo quiero enfatizar en este aspecto porque a veces no le damos la suficiente importancia a las consultas, las solicitudes de planificación familiar. Quiero que miren solo con esta diapositiva el impacto que puede tener cuando una mujer con estas características y como vamos a ver más adelante, con una enfermedad asociada, la importancia que puede tener garantizarle un método de planificación seguro y de fácil adherencia. Esta diapositiva muestra la regulación de la fecundidad y los métodos usados para la regulación de la fecundidad en los casos de muerte materna. Esta es la información que obtenemos de el registro que ustedes hacen de las muertes en el CIVIGILA. Se las traje porque miren qué tan interesante. Entonces, cuando hacemos la entrevista a las familias de las mujeres, nos dicen que el 50% no estaban planeando el embarazo. Y cuando miramos los métodos de planificación que estaban utilizando, tenemos que 5 de ellas no estaban utilizando métodos, dicen que por desconocimiento o por falta de acceso. Dice que 13 mujeres no lo usaban porque no lo deseaban. Pero miren este dato tan llamativo, 11 estaban usando métodos naturales, 5 otros métodos, 5 métodos de barrera. Y realmente no tenemos el uso de los métodos de larga acción o métodos como el dispositivo intrauterino que nos van a garantizar una adherencia mayor y una permanencia en el método por más tiempo. En esta diapositiva podemos observar nuevamente el riesgo, la razón de mortalidad materna según el nivel de educación. En el departamento, las mujeres que no tienen ninguna educación tienen un riesgo, una probabilidad de morirse que es muy superior, casi 6 veces, la de las mujeres que tienen algún grado de educación superior. Miren cómo solo con tener educación primaria hay una reducción casi de una tercera parte de la razón de mortalidad cuando las mujeres alcanzan la educación primaria. ¿Dónde ocurren estas muertes? Es la siguiente pregunta pues en la investigación epidemiológica. En la diapositiva ustedes miran un cuadro donde tenemos año por año el número de muertes, que ya se los mostré al principio, y lo tenemos distribuido por las regiones del departamento. Obviamente Medellín aporta el mayor número de muertes, dado que aporta prácticamente una tercera parte de los eventos obstétricos del departamento. Las regiones que siguen en su orden son Urabá, Valle de Aburrá y Bajo Cauca, como las regiones que aportan prácticamente entre estas 4 regiones el
eh, 50% de las muertes del periodo, que fueron 419. Quiero resaltar igualmente en esta diapositiva un aspecto de las regiones de Urabá y de Bajo Cauca. Miren ustedes cómo en Urabá, en este periodo, 2004, teníamos 15, 11 muertes, 11 muertes en el 2007. Para el año 2008 se logra una reducción muy importante de 6 muertes en el 2008, 8 muertes en el 2009, 5 muertes en el 2010. Pero desafortunadamente hay una tendencia al aumento nuevamente en la región, 9 muertes en el 2011 y 12 muertes en el 2012. Bajo Cauca tuvo un comportamiento también similar, 6 muertes en 2004, 9 en el 2005, 8 en el 2006, 3 muertes en el 2007, 6 nuevamente en el 2008 y una tendencia estable de 3, 4 muertes en este periodo y 5 muertes en el año 2012. Lo que quiero resaltar haciendo este detalle del número de muertes de estas regiones es que sí es posible, sí podemos lograr una reducción, que tenemos que mantener los esfuerzos, no podemos decaer en las prácticas que adoptamos basadas en la evidencia, que nos muestran que es factible aún en estas regiones con todas las condiciones sociales, económicas, políticas, de seguridad que viven, es posible lograr un impacto en la mortalidad materna. ¿De qué se mueren las mamás en el departamento de Antioquia? Esta gráfica muestra la razón de mortalidad materna según la clasificación de la muerte, en muertes maternas directas e indirectas. Recuerden la primera diapositiva, dijimos las muertes maternas directas son aquellas relacionadas directamente con las causas obstétricas, hemorragia, preeclampsia, sepsis obstétrica, aborto. Las muertes maternas indirectas son aquellas relacionadas con enfermedades no relacionadas directamente con el embarazo. La reducción de la mortalidad en el departamento ha estado dada fundamentalmente por el impacto, por el trabajo que se ha hecho en la reducción de la mortalidad por causas directas. En esta gráfica, en esta tabla, perdón, mostramos fundamentalmente lo mismo. No quiero pues que se mareen con tantos números, simplemente para mostrarles que la hemorragia obstétrica, las complicaciones obstétricas, los trastornos hipertensivos del embarazo y puerperio nos dan cuenta acá prácticamente de la mitad de las muertes. Tenemos acá un grupo importante de muertes que son las sepsis no obstétricas, es decir, estas son muertes maternas indirectas no infecciosas. Acá tengo aparte entonces las complicaciones infecciosas no obstétricas. Y lo hemos hecho así adrede porque este grupo de sepsis no obstétrica se ha vuelto muy importante, no solo en el departamento, sino a nivel del país. Miren ustedes cómo este grupo en los años 2004, 2006, 2007, estábamos hablando de 2, 4, 3 muertes al año. Y a partir del año 2009, que fue el año de la pandemia, por la influenza H1N1, tuvimos 9 muertes en ese año. 3 de esas muertes fueron por neumonía. En el 2010 tuvimos 4 muertes, pero en el 2011 tuvimos nuevamente 10 muertes, muchas de ellas por neumonía. En el 2012, 6. Y ahora nuevamente les hablaré un poquito de los resultados de lo que llevamos en corrido del año, donde ya tenemos 2 casos de muerte materna por influenza confirmados como H1N1. Entonces, en resumen, sí, la hemorragia es muy importante, los trastornos hipertensivos son muy importantes, pero tenemos que darle una relevancia muy grande a toda paciente obstétrica con fiebre, así esa fiebre no sea de causa obstétrica. Este cuadro, eso es lo que nos está mostrando, es una causa muy importante de muerte en el departamento, la sepsis no obstétrica. Acá les muestro el número de casos de muerte materna, el número de casos absolutos por causa agrupada. En rojito están las muertes por hemorragia, en azul
la preeclampsia, y en verde la sepsis no obstétrica. Miren cómo en algunos años la sepsis, por ejemplo en el 2009 fue más importante, hubo más muertes por esta causa que por hemorragia o por preeclampsia. En el año 2011 igualmente tuvimos más muertes por sepsis no obstétrica que por hemorragia. En la diapositiva donde les hablaba de los sitios donde se concentran estas muertes, entonces les hablé de 3 regiones: Urabá, Valle de Aburrá y Bajo Cauca. Esta diapositiva es la misma tabla que les mostré hace un momentico para Antioquia. Son las muertes maternas por municipio y por causa agrupada. Simplemente para mostrarles que tenemos 4 municipios que están aportando la mayoría de las muertes en la región de Urabá, que son Turbo, Apartadó, Necoclí y Borodó, y que las regiones realmente tienen perfiles de mortalidad que son un poco diferentes. Si bien la hemorragia y los trastornos hipertensivos son muy importantes en Urabá, en esta región el tema del aborto inseguro es muy importante como causa de muerte. Igualmente las muertes maternas indirectas. Nuevamente entonces, para hacerle su cuña al tema de la planificación familiar, para evitar estas muertes derivadas de abortos inseguros. En Valle de Aburrá, entonces tenemos que la primera causa para el Valle de Aburrá fueron los trastornos hipertensivos en todo el periodo. La región tuvo 49 muertes, de las cuales 13 fueron por trastorno hipertensivo, 8 por hemorragia y 8 por causas no obstétricas, o sea, muertes maternas indirectas. Los municipios que en esta región aportan el mayor número de muertes son Bello e Itagüí. Y para Bajo Cauca, entonces, tenemos que los municipios que aportan el mayor número de muertes son el Bagre y Nechí. Y definitivamente la causa más importante en Bajo Cauca son los trastornos hipertensivos asociados a la gestación. Entonces, sabemos dónde nos están muriendo, sabemos de qué se nos están muriendo, y por lo tanto podemos desarrollar las intervenciones para controlar esas muertes. Para eso entonces nos hacemos la pregunta de por qué se mueren estas mamás. En el departamento entonces de Antioquia tenemos un porcentaje de aseguramiento muy alto. Sin embargo, yo no voy a hablar acá de la crisis del sistema de salud, pero es innegable que esto nos afecta en todos nuestros procesos de atención. Ustedes lo viven todos los días cuando están intentando una remisión ambulatoria o urgente. Muchas veces las más difíciles son las ambulatorias. Creemos que esto afecta y por eso tenemos un efecto tan importante de la mortalidad por causa indirecta, porque la mayoría de estas muertes son mujeres que tienen enfermedades de base que requieren el concurso de varios especialistas y es muy difícil la articulación del sistema para lograr la atención oportuna de estas pacientes. En el año 2012 tuvimos evidencia de que de los 40 casos de muerte materna, en 12 de ellos hubo cambio de aseguramiento en el año inmediatamente anterior. Algunas mujeres cambiaron hasta 2 veces de empresa aseguradora de planes de beneficio. En 10 de esos 12 casos, ese cambio de aseguramiento tuvo que ver de alguna manera con un evento que obstaculizó una atención, que dificultó, por ejemplo, en uno de los casos, el acceso a la planificación familiar y por lo tanto tuvo que ver con el fallecimiento de la paciente. Entonces, en la primera pregunta de por qué se mueren las mamás, tenemos los asuntos estructurales del sistema de salud. Tenemos esos asuntos estructurales, tienen también que ver con los aspectos sociales y culturales. Entonces, por eso evaluamos el retraso 1. En el retraso 1, para el año 2011, fueron 15 mujeres que tuvieron retraso 1 y en el año 2012, 13. Es decir, casi la tercera parte de las mujeres presentaron retraso 1.
Dentro de ese retraso, las categorías tenemos que no reconocen los riesgos del embarazo o no reconocieron los signos de alarma, no tomaron oportunamente la decisión de consultar. Y 6 de ellas en el 2012, debido a sus prácticas culturales, en el análisis que se hace de la historia clínica en la entrevista familiar, se considera que ciertas prácticas culturales constituyeron un factor determinante en el fallecimiento de estas mujeres. Veamos un ejemplo sencillo. Las muertes por hemorragia. Este cuadro tan lleno de información, simplemente quiero que miren lo siguiente. Tuvimos 10 muertes por hemorragia en el departamento el año pasado. Ahí está la edad de las mujeres, los municipios, yo no me voy a detener en eso. Quiero que se detengan en lo que está señalado en rojo. De esos 10 casos de muertes por hemorragia, tuvimos 4 casos de muerte después de un parto atendido en la casa por una persona no capacitada. Y con todas las dificultades que representa el traslado de la mujer una vez se presenta la complicación cuando está siendo atendida en el domicilio. Esa parto en casa también tiene que ver con el retraso 2, que son igualmente factores que tienen que ver con el entorno de la mujer. Los asuntos de infraestructura, la facilidad, las carreteras para llegar hasta el servicio de salud, las dificultades de índole geográfico, es decir, la distancia que tienen que recorrer las mujeres para poder llegar hasta los servicios de salud. Miren cómo 7 mujeres de las muertes ocurridas en el año 2012, las 40 muertes ocurridas, se identificó que este aspecto de orden geográfico fue importante en el fallecimiento. Entonces, yo quiero resaltar con esas diapositivas anteriores la importancia del parto institucional. Quiero que se devuelvan a esa primera diapositiva que les mostré, donde les contaba de los 75.800 partos que tuvimos en el departamento, de los cuales 400 algo fueron atendidos por partera o empírico, es decir, el 0.6% de los partos atendidos por partera o empírico nos aportaron 4 muertes por hemorragia. Eso nos da una razón de mortalidad para las mujeres que se quedan teniendo su parto en casa de 883 por 100.000 nacidos vivos. Es decir, esta es la mortalidad, la razón de mortalidad de las mujeres que viven en Afganistán, en África subsahariana, frente a la razón de mortalidad de aquellas mujeres que decidieron y tuvieron acceso a un parto atendido por personal de salud en una institución de salud. La razón de mortalidad para estas mujeres fue de 47 por 100.000. Entonces, las mamás que se quedan teniendo parto en casa tienen una razón de mortalidad que es casi 20 veces la razón de mortalidad de aquellas que están teniendo su parto en las instituciones de salud donde ustedes las están atendiendo. Entonces, voy a volver sobre este punto cuando hablemos, vayamos a las conclusiones, porque tenemos que hacer esfuerzos muy grandes, son muy poquitas las señoras que se están quedando en la casa, por eso es tan difícil ubicarlas, por eso tenemos que hacer tantos esfuerzos para que lleguen a los servicios de salud. Pero esta es digamos, la razón, la motivación más importante que deben tener ustedes para lograr que estas mujeres que piensan en algún momento en tener su parto en casa, vayan a las instituciones de salud. Voy a hacer una síntesis muy rápida de las otras causas de muerte. Acá está la descripción de las muertes maternas por trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Fueron 6 muertes. Quiero destacar que en una de ellas, una paciente residente en Necoclí, el aislamiento geográfico fue considerado como el principal factor determinante. Y en las demás hay asuntos que tienen que ver con la subvaloración de los síntomas neurológicos, demora en la terminación de la gestación, un inadecuado enfoque diagnóstico, es decir, aspectos que tienen que ver con la atención recibida por estas mujeres.
Y en las muertes por sepsis, tuvimos 7 muertes por sepsis, ahí están los municipios. Quiero resaltar nuevamente el tema de la neumonía y el tema de la tuberculosis pulmonar. O sea, no podemos perder de vista, para eso hacemos todo este esfuerzo de recopilar información, para eso estamos detrás de ustedes, para que llenen todos los registros. Y la información es para la acción. Entonces, si yo sé que en mi departamento las mujeres están muriendo de neumonía, las mujeres están muriendo de tuberculosis pulmonar, yo tengo que tener esto en la cabeza cuando tengo enfrente a mi paciente que está con fiebre y tos. Cuando estoy en el control prenatal y tengo una paciente que pesa 35 kilos, ¿sí? No se me puede perder de vista la tuberculosis. En estas mujeres fallecidas por sepsis, acá están los principales factores determinantes. Quiero señalar 2 que son muy importantes. Como factor determinante, la subvaloración de la reconsulta por el mismo síntoma. En las muertes ocurridas por H1N1 en el año 2009, este fue la constante. La paciente iba porque tenía fiebrecita, una gripa, la mandábamos para la casa. Hubo pacientes que consultaron hasta 3 y 4 veces. La reconsulta tiene que ser un evento que debe merecer una atención especial en todos los servicios de urgencia, de todos los hospitales, no importa el nivel. Y el otro aspecto que quiero resaltar en las muertes por sepsis es que no se identificó el estado de CIRS. Este es un evento, una situación que es constante, no importa la causa básica de la sepsis. Miren que tuvimos 2 muertes por infección urinaria, ahí están los municipios. Esto también nos tiene que llamar la atención porque el departamento ha tenido una ganancia importante. Llevábamos varios años sin tener muertes por infección urinaria. Entonces es importante que volvamos a retomar la necesidad de hacer un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno, donde sea posible la toma del urocultivo como el examen ideal de tamización para las pacientes en el momento del ingreso al control prenatal. Y viene el retraso 3, que tiene entonces que ver con la atención que estamos prestando a las pacientes. Entonces, repito, tuvimos 75.760 eventos de nacimientos en el departamento donde las mamás salieron vivas de las instituciones. Pero en ese porcentaje donde no hacemos todas las cosas bien todo el tiempo, tenemos este tipo de desenlaces. Intervenciones y conductas inadecuadas, subvaloración de los cuadros clínicos. Lo que les mencionaba ahorita, la paciente consulta con fiebre, le ponemos una dipirona, la mandamos para la casa y la paciente ya regresa con un cuadro de CIRS establecido. Las deficiencias en el interrogatorio en el examen físico, y quiero resaltar en el retraso 3 el trabajo en equipo. Es muy importante que los equipos de trabajo de todas las instituciones, de todos los niveles, se fortalezcan en este punto. Cuando yo tengo una situación difícil, cuando no sé qué debo hacer con una paciente, no duden en llamar al amigo, no duden en llamar al compañero. Compañero que está disponible debe estarlo no solo para venir a apoyarme en caso de una catástrofe, sino que debe estar disponible para que yo lo llame cuando tenga una duda con alguna paciente. Y el que está fresquito en la casa, sin el estrés que yo estoy manejando, probablemente pueda tener la cabeza más fresca para que tomemos entre los dos una mejor decisión. En la mortalidad materna tardía que tuvimos en el año 2012, entonces ustedes pueden ver las causas. Tuvimos 7 casos de muerte tardía, nuevamente la tuberculosis, nuevamente la neumonía como causas de muerte, y ustedes ven diferentes tipos de cáncer como causa de muerte materna. Para resaltar simplemente que ninguna de las muertes maternas tardías que tuvimos el año pasado tuvieron como causa básica una enfermedad directamente relacionada con el embarazo. Esa es la importancia de la vigilancia de la mortalidad materna tardía. Finalmente, en la descripción tenemos las muertes por suicidio.
Tuvimos 3 muertes por suicidio en el departamento, los municipios de Abejorral, Támesis y Santa Rosa de Osos. Todas las muertes ocurrieron en el puerperio. Ustedes pueden ver ahí el mecanismo utilizado por las pacientes para quitarse la vida: envenenamiento con pesticida, intoxicación con depresores del sistema nervioso central y un ahorcamiento. Realmente en el suicidio es un tema donde nos falta mucho camino por recorrer. Todavía no tenemos un modelo estandarizado para el análisis de estas muertes, pero es importante esa aproximación que estamos haciendo. En uno de los casos se identificó no solamente antecedentes personales de intentos de suicidio, sino familiares de suicidas en la mujer. Otra paciente tenía una enfermedad bipolar que presentó realmente descompensación durante la gestación, y en ese sentido la calificamos como evitable, pero aún es un modelo de análisis que está, digamos, pendiente por construir. En este momento, como les contaba al principio, las muertes por suicidio se deben reportar en el CIVIGILA, pero no se están incluyendo en el numerador de la razón de mortalidad materna. Muy bien, más allá de las cifras, recordemos que no le he mostrado sino números, cifras anónimas, pero recordemos que todas estas mujeres tienen un nombre, tienen un apellido, tenían una familia que muchas veces se desintegra, tenían una historia que contar, pero la importancia de esa historia es que busquemos la forma de que no se repita. Esa es la importancia de esta vigilancia. Y la importancia de que, a pesar de que tengamos más de 75.000 mamás que tuvieron parto y están vivas en su casa, dediquemos tanto trabajo, tanto esfuerzo para analizar estas 40 mamás que fallecieron. Vamos a terminar con este caso. Es una paciente de 27 años, un embarazo deseado. Quiero mostrarlo porque en los casos ejemplo como este, digamos que nos aterrizan, nos precisan todos esos aspectos globales y factores determinantes de los que yo les acabé de mencionar. Esta paciente consultó el 29 de mayo de 2013 a las 18:15 a un hospital de segundo nivel con un embarazo de 23 semanas y 3 días de evolución, de tos húmeda, estornudos, fiebre subjetiva, congestión nasal. La paciente ingresó con los siguientes signos vitales: 105/60, pulso de 120, temperatura de 39, frecuencia de 16 y una saturación de oxígeno del 94. Al examen físico no se encontraron mayores alteraciones. Se dejó en observación con el diagnóstico de resfriado común y síndrome febril. Se suministraron 500 miligramos de acetaminofén y se solicitó valoración por ginecología porque era una institución de segundo nivel. Fue valorada a las 20 horas y el obstetra la encuentra con una presión arterial de 170, 18, pulso de 88. Miren cómo los 500 miligramos de acetaminofén entonces hacen que una paciente que está con 39 de temperatura, 120, pase a ser una paciente que está con un pulso de 88, es decir, nos cambia la paciente que teníamos al principio, no se consigue la temperatura, se decide dejar en observación y se solicitan paraclínicos, hemograma y PCR. Se dejaron los mismos diagnósticos: resfriado común y síndrome febril. A las 5 de la mañana se consignaron los resultados de los exámenes. La paciente tenía 7.300 leucocitos, hemoglobina de 12, plaquetas normales y una PCR de 21, es decir, nada que fuera extraordinariamente llamativo. A la medianoche aparece aplicados 2 gramos de dipirona. La paciente fue dada de alta con fórmula, con nifedipina, clotrimazol y las instrucciones de signos de largo. No se consignaron los signos vitales al egreso de la paciente ni el interrogatorio al momento del alta sobre la evolución de la sintomatología. Esto es muy importante. Cuando yo me voy a atrever a dar de alta a una paciente, después de que la he tenido en observación, es muy importante que dejen, por favor, consignado cómo está yendo la paciente. Es muy frecuente, es lógico, la congestión de los servicios a veces hace que damos las altas, dejamos para llenar la notica un poquitico más tarde y luego
a uno se lo traga la noche y uno recuerda que dejó la nota pendiente, pero tratemos de evitar esta situación de dejar las historias sin la información pertinente del alta. La paciente consulta el 2, la anterior consulta había sido el 29 de mayo. Consulta ya a una institución de tercer nivel por mareo persistente de epigastralgia. Se encontró con 120/80, frecuencia respiratoria de 28. No se consignó la temperatura, pero dice quien la revisó que la paciente estaba febril al tacto. El evaluador llamó la atención sobre la taquipnea, se dejó en observación con diagnóstico de ansiedad y síndrome gripal. El interrogatorio inicial no apuntó sobre la sintomatología respiratoria, tampoco se consignó la saturación de oxígeno. Se ordenó metoclopramida, buscapina, oxígeno por cánula, hemograma PCR y la paciente egresó del servicio una vez se le hizo el tratamiento y se le dieron instrucciones que regresara más tarde para evaluar los resultados de los paraclínicos. Se anotó que la paciente tenía muchos problemas familiares, probablemente haciendo pues alguna asociación con el asunto de la taquipnea que habían evidenciado al examen físico. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, entonces la paciente regresa para la revisión de los resultados del laboratorio. Ya en este momento se reinterroga a la señora y se hace evidente la sintomatología respiratoria que había tenido en los días previos y ya para ese momento tenía una frecuencia respiratoria de 49, saturación de 62, con signos de trabajo respiratorio y crépitos basales. En ese momento deciden hospitalizarla con un diagnóstico interrogado de neumonía en caso sospechoso de H1N1. Se trasladó a la UCI donde la paciente estuvo por un periodo de 17 días y falleció. Acá están resumidos todos los aspectos que les conté de la sepsis. Está el tema de la reconsulta, está el tema de subvalorar el cuadro febril en la paciente obstétrica, está el tema de que no pensamos en el contexto epidemiológico, estamos en una alerta epidemiológica no solo por H1N1, tenemos la alerta epidemiológica por la tosferina y en el momento de hacer la atención de estas pacientes se nos olvida este contexto. Y tenemos el evento que hemos llamado como el síndrome de la dipirona. La paciente obstétrica con 39 de temperatura, 120 de pulso. La dipirona es buenísima. La dipirona les alivia a las pacientes, las convierte en pacientes totalmente diferentes a febriles y 80 de pulso. Entonces en ese momento se van para la casa y ya esta es la historia natural de esta enfermedad y es calcada la historia pues que vivimos en el año 2009. Les quise traer este caso porque ejemplifica entonces muy bien lo que ha ocurrido con la sepsis no obstétrica y porque pues estamos en alerta con todo el tema de la enfermedad respiratoria aguda. ¿Cómo vamos en el 2013? Un asterisco muy grande, es una información muy preliminar. Simplemente quería hacer hincapié, ojo con la hemorragia posparto. No podemos bajar la guardia en la vigilancia del puerperio, en la aplicación del protocolo del código rojo. Y sepsis no obstétrica, tenemos 3 casos de muerte materna por neumonía. Y 2 de ellos son ya casos confirmados de influenza H1N1. En total llevamos 18 casos, 7 de ellos en la región de Urabá. Entonces, esta presentación de resultados busca adicionalmente entonces que hagamos una reflexión sobre los que tenemos que seguir haciendo, qué hacer mejor para evitar estas muertes. Vamos entonces a 3 diapositivas sobre conclusiones y terminamos para que ustedes puedan empezar a hacer sus preguntas en el chat. Desde el punto de vista del reporte, es fundamental fortalecer el proceso de identificación y notificación, el registro adecuado de las defunciones de mujeres de 10 a 54, con el diligenciamiento completo de las variables del capítulo 3. Ya les dije que a partir de ahí es que vamos a empezar a cargar las muertes en el sistema de vigilancia basado en la web. Entonces, si no diligenciamos bien el RAF, vamos a tener problemas porque el sistema no les va a dejar
tranquilos hasta que ustedes no diligencian esas variables. Vamos a buscar un reporte oportuno al Civigila del 100% de las muertes maternas tardías y relacionadas con el embarazo. No se justifica pues que estemos con un reporte del 90%. Desde el punto de vista de la atención primaria en salud, debemos fortalecer acciones encaminadas a asuntos muy básicos. La identificación y la búsqueda de las gestantes que no asisten al control prenatal, todos sabemos eso. La vigilancia del parto no institucional. ¿Por qué digo vigilancia del parto no institucional? Porque la mujer que tiene un parto en la casa una vez y le va bien, se les va a quedar en la casa para el segundo. Entonces, toda mujer que llegue a sus instituciones de salud con un niño recién nacido, porque hace 3 días, hace una semana tuvo un parto y le fue muy bien y viene para que vacunen el niño, por favor, debe ser una situación de vigilancia epidemiológica. Señora, venga, ¿qué le pasó? ¿Por qué no asistió a la institución de salud? Vamos a garantizarle su método de planificación familiar y a tratar de hacer todos los esfuerzos, porque si esa mujer tiene un nuevo embarazo, venga al servicio de salud. Para las mujeres que están en el control prenatal, entonces, debemos diseñar con la mujer un plan de emergencia y un plan de parto. Desde el primer control prenatal, es necesario que todas estas mujeres que vivan en área rural sepan qué van a saber, qué van a hacer, cómo van a acceder al servicio de salud, a quién van a llamar, en qué carro se van a venir, qué vecino tiene un chivero que las transporta en caso de que presenten una situación de emergencia, y qué vamos a hacer el día que inicien su trabajo de parto. Cómo vamos a garantizar que estas mujeres puedan estar 1 o 2 semanas antes en el municipio, en la cabecera municipal, de tal manera que en el momento en que inicie el trabajo de parto se puedan desplazar fácilmente a la institución de salud. Igualmente, son acciones básicas, las acciones dirigidas a garantizar métodos de planificación familiar definitivos o de larga acción, son una estrategia clave para reducir la mortalidad materna, principalmente identificando pues las mujeres con enfermedades médicas asociadas y ese grupo de mujeres que ya les mencioné, una señora mayor de 40 años con 4 hijos, ya saben ustedes el riesgo que tiene de, de morirse en caso de un nuevo embarazo. Entonces una solicitud de un método anticonceptivo debe convertirse casi que en una consulta de urgencia en estas pacientes. Debemos fortalecer los procesos de atención y de autocontrol de las instituciones, nuestros procesos internos de auditoría, para fortalecer las acciones encaminadas a mantener los estándares de adherencia a las guías de manejo, garantizar los insumos básicos mínimos necesarios, sulfato de magnesio, antihipertensivo, oxitocina y antibióticos. Ahí están cubiertas las causas de muerte principales. Mantener el manejo activo del alumbramiento en el 100%, la vigilancia adecuada del puerperio al 100%. Evaluar la aplicación de la estrategia del código rojo en cada caso de hemorragia que ustedes atiendan en instituciones de salud. No importa que la señora no se complique, no importa que no sea una muerte materna, pero eso les permite identificar las dificultades que tienen y corregirlas, porque esa dificultad de pronto en ese caso no llevó a una muerte, no llevó a una morbilidad, pero en la siguiente muerte sí puede, en la siguiente paciente sí puede significar la muerte. En cuanto al trastorno hipertensivo, el estudio de toda paciente con sospecha de TAE siempre debe ser intrahospitalario. No debemos hacer estudio de TAE de manera ambulatoria. Manejar siempre las crisis hipertensivas. Este es uno de los aspectos donde hemos notado falencias. No se manejan la crisis hipertensiva, se ordena el sulfato de magnesio, pero no se controla la hipertensión. Seguir usando el sulfato de magnesio siempre que esté indicado. Deben prohibir expresamente el uso del diazepam en eclampsia, o sea, debe haber un letrero gigante en sus servicios de urgencia, donde esté el diazepam, debe haber un warning, una alerta que diga no usar en pacientes con eclampsia, porque aumenta la mortalidad, y a pesar de que hemos sido reiterativos en este punto, lo seguimos usando. Diagnóstico oportuno del CIRS. Voy a hacer esta campaña, digamos no al síndrome de la dipirona, por favor, toda paciente con cuadro febril embarazada,
hagamos el ejercicio del diagnóstico, miremos si tiene un CIS, miremos si amerita esa paciente ser hospitalizada, no tomemos la conducta automática de administrarle la dipirona y mandarla para la casa. Y con el tema del H1N1, recordemos entonces que está indicada la vacunación universal a las gestantes contra tosferina e influenza por encima de las 14 semanas. Y tratamiento temprano con oseltamivir en todos los casos sospechosos. Muy bien, entonces sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cómo hacerlo. Los invito a que soñemos lo imposible, soñemos con tener 0 muertes maternas en Antioquia, pero trabajemos por lo posible, trabajemos por tener 0 muertes maternas por causas evitables. Muchas gracias. Abrimos entonces un espacio de unos 15 o 20 minutos para que ustedes a través del chat nos puedan dar sus opiniones, hacer preguntas, comentarios. Porque son pequeñitos, hay que cambiarse. Bueno, entonces, no, el compañero de Metro Salud, Gestión Clínica de Promoción y Prevención, habíamos apagado el sonido porque eh, estábamos esperando las preguntas de ustedes. De lo que acabamos de revisar, de lo que acabamos de revisar, entonces hay una preocupación con lo de la infección por H1N1, específicamente si hay alguna recomendación especial eh, en el personal de salud o las mujeres pues trabajadoras en instituciones de salud que se encuentran en embarazo. Entonces, deben vacunarse, o sea, todo el personal de salud debe vacunarse en este momento eh, contra la influenza H1N1 y mucho más entonces si se trata de una colega o una enfermera pues o una compañera pues que está embarazada. Sí, la doctora Marta Cecilia Londoña Báez dice, gracias, mi preocupación es la siguiente, ¿por qué tan pocos partos en nivel de atención 1 y por qué tan alta la mortalidad? Lo que yo les mostré, yo no les mostré el sitio de atención de parto para el departamento. Lo que les mostré al principio fue la atención por personal de la salud, que es alrededor del 99.5%, y que el menos del 1%, o sea, un 0.6% de los partos en el departamento eran atendidos por personal empírico o parteras pues no calificadas. Quiero pues aclarar eso porque no es muy importante que no estoy hablando
esa mortalidad que les hablé de 800 por 100.000 son las mamás que se quedan atendiendo los partos en la casa. No estoy hablando de partos atendidos en primer nivel. Muy bien, los compañeros que tienen inquietud sobre eh, de compartir la información, o sea, ese es el ejercicio que estamos haciendo en el día de hoy, no tenemos ningún problema en que la compartan. Eh, Vamos a pedirles el favor de que diligencien el registro de asistencia en el enlace que les vamos a poner y la presentación queda grabada. Ustedes la pueden compartir con sus compañeros en sus sitios de trabajo, sin ningún problema. Ya mi compañero Alonso les va a pasar por el chat entonces el sitio donde deben, por favor, registrar su participación en la conferencia y terminará pues de darle la información de donde pueden recuperarla para compartirla con los demás compañeros. Muy bien, Isabel Toro nos está dando las gracias y está haciendo una pregunta sobre el bajo peso pretérmino. Si se hace el vigila, solo los bajos peso a término, solamente los bajos peso a término. Para el tema pues del seguimiento y demás que debe hacerse a estos niños, si quieres en el registro que vas a diligenciar, por favor, anota tu correo electrónico. Yo ya les voy a dar mis datos porque me pidieron la información de cómo ubicarle. Ya está el enlace ahí. Yo les voy a dar mi correo electrónico. Entonces, la compañera que requiere la información sobre el bajo peso le pide el favor que me escriba y yo con mucho gusto ya le paso la información sobre el tema de bajo peso. Muy bien, por favor en el link entonces registran la atención. Les agradezco a todos la participación de parte de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Salud y Protección Social. Muchas gracias a todos por la participación, por el esfuerzo que día a día hacen por el cuidado de nuestras madres y los niños en el departamento de Antioquia. Quedamos pendientes para una nueva cita en los otros procesos de capacitación que estamos desarrollando desde la Secretaría. Que pasen una feliz noche. Doctora Gladys, muchísimas gracias por su intervención, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Los invito a que registren su participación en el enlace que les puse en el área de chat. Después de que se registren, pueden abandonar la sala. Les voy a colocar para terminar el enlace donde pueden apreciar la grabación de esta y otras teleconferencias. Claro que esta teleconferencia la vamos a mirar es a partir, la pueden apreciar o la pueden encontrar a partir del día de mañana. Que tengan todos una feliz noche.